Antani, que significa alma sana. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, lleno de datos básicos acerca de los conflictos mentales, algunas características y sobre todo algunos casos específicos. Así es, al igual tenemos reportajes y sobre todo un invitado de lujo, el profesor Víctor Miranda, en el cual nos hablará acerca de los trastornos mentales el día de hoy. Sí, exactamente. Hablaremos sobre las patologías graves que afectan sustancialmente la salud mental. Sin más, presentamos al profesor Víctor Miranda con fuertes aplausos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por la invitación. A ver, trataré de estar a la altura. Quedo atento a cualquier consulta o pregunta que me quieran hacer. Bienvenido, profesor Víctor Miranda. Muchas gracias por su asistencia. Es nuestro primer invitado del día de hoy. Espero pueda pasar un momento muy agradable junto a todos nosotros. Por supuesto. Tenemos entendido, profesor, que usted es especialista en el área clínica y educativa. Cuéntenos, por favor, cómo ha sido esta experiencia en estas áreas de la psicología. Si ha tenido algún caso relacionado a los trastornos mentales. Así es. Bueno, yo empecé en el área clínica haciendo mi internado en el Hospital Militar, que es un centro muy reconocido, en donde hice rotaciones en el área de psiquiatría. He tenido dos casos anecdóticos realmente mientras estuve en el hospital. Uno fue con una paciente del área de psiquiatría y esta paciente resulta que me empieza a mandar cartitas, me empieza a enamorar y cosas de esas, ¿no? Era una paciente que tenía un trastorno límite de la personalidad. Entonces, qué difícil, ¿no? Salirse de esa situación, ¿no? Hubo el caso de una señora que trabajaba de un auxiliar de enfermería que empezó a tener problemas. Ya tenía problemas de tipo afectivo y ya le dificultaba la relación con los demás, se quejaba de todo y bueno, creía que la gente le quería hacer daño, la molestaban a propósito, qué sé yo, ¿no? Me dijeron que tenía que evaluarla y luego sugerí que sea evaluada también por un psiquiatra y determinaron que tenía esquizofrenia, ¿no? En este caso era esquizofrenia paranoide. La salud mental, ustedes saben que no solamente se refiere a un caso, a una psicosis, a una esquizofrenia, el estrés que abunda actualmente en nuestra sociedad es un tema de salud mental. La salud mental es un tema amplio. Como sabemos, este ámbito requiere de muchos conocimientos y una buena base universitaria. Sabemos que también usted se encarga de la evaluación, diagnóstico, tratamiento y prevención. Lo que nosotros tenemos funciones que vamos a decir son funciones principales de toda la vida, que son la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento. Luego también tenemos una función importante en el psicólogo, la docencia y la investigación. Exacto. Sabemos también que la psicología trabaja conjuntamente con distintas áreas, ¿no? Con la medicina y asimismo también la psiquiatría. Depende del trastorno específico, ¿no? De la problemática específica. Bueno, ahora con toda esa aclaración vamos a continuar presentando a nuestra reportera estrella Viviana Grandes, que nos trae desde las calles una información crucial para iniciar el tema de hoy. Vamos a verla. Buenas noches. Haremos un recorrido por las calles para saber cuánto la población conoce sobre los trastornos mentales. Vamos a ver cuánto conoce sobre salud mental. Sígueme, por favor. Quisiera preguntarle sobre los trastornos mentales. ¿Cuánto conoce usted acerca de los trastornos mentales? ¿De los qué? De los trastornos mentales. La verdad que conozco muy poco, solamente sé que son como procesos nada más, o concluidos o inconclusos. ¿Conoce usted por casualidad ha escuchado sobre la enfermedad de la esquizofrenia? Lo he escuchado y también le he visto.
¿Podría decirnos usted qué características tiene? La verdad que solamente la he visto así de lejos y tiene características de que la persona empieza a convulsionar. ¿Cuánto conoce usted sobre trastornos en cuanto a la salud mental? Poco, no mucho, pero poco. ¿Conoce algunas enfermedades de salud mental? Bueno, sí conozco una sobre la esquizofrenia, algo así, o la epilepsia, algo así. ¿Me puede decir qué síntomas ha visto de pronto en estas enfermedades? Sí, te lo menciono porque tengo un tío que sufre de eso y cada vez que él no toma sus medicamentos, le empieza a temblar el brazo, como que el cuerpo, algo así. Ok, perfecto, muchas gracias. Vamos a presentar entonces a nuestra reportera estrella, Viviana Grandes, que la recibimos con fuertes aplausos. Gracias, muy buenas noches, estudio. ¿Cómo está? ¿Cómo está, profesor Víctor? Muy buenas noches. Quería hacerle una consulta en cuanto al reportaje. Precisamente hemos visto ahorita ahí ustedes en estudio acerca de este reportaje en las calles. ¿Usted qué considera, por ejemplo, en este caso, considera usted que la población está realmente informada sobre el problema de los trastornos mentales? Bueno, yo creo que de lo que debe estar informada la sociedad es sobre la salud mental, porque sobre los trastornos mentales hay que realmente introducirse bastante en el tema, ¿no? Muchas veces los mismos profesionales no manejamos toda la información respecto a los diagnósticos, ¿no? Mucho menos una persona que no ha estudiado la carrera de psicología. Ahora habrán más de 5 millones de personas que tienen problemas de salud mental. Muy cierto, profesor, porque justamente un estudio epidemiológico del Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado y de hecho Noguchi, habla que de cada 3 peruanos, en un momento uno va a llegar a tener un trastorno en cuanto a su salud mental. Así que gracias por la información y adelante, estudios. Empezar a poder ahondar más sobre del tema del trastorno de la esquizofrenia, debemos definir qué es un trastorno, pues sabemos que esta es una enfermedad mental grave que afecta algunas funciones cerebrales, tales como el pensamiento, la percepción, las emociones y sobre todo la conducta. Asimismo, las personas con esquizofrenia pueden tener delirio, alucinaciones, un lenguaje o comportamiento desorganizado y la capacidad cognitiva alterada. Claro, pero nos preguntamos nosotros, ¿cuándo fue que apareció este trastorno mental? ¿Desde cuándo se empieza a hablar de un trastorno mental? Sabemos que esto existía desde hace muchos siglos. Así es, y lo más resaltante es que la falta de información que se utilizaba en esos tiempos para el tratamiento, lo cual ahondaba mucho la religión, que tenía un papel muy importante, en lo cual pensabas que estas personas que padecían este trastorno estaban endemoniadas, y por lo cual se le trataba como tratamiento exorcizar a las personas. Claro, prevaleció por mucho tiempo el tema de la religión, ¿no? Los mitos, todo lo místico. Pero apareció diversas teorías y tratamientos, ¿no? Como el electroshock, las trepanaciones craneanas, siempre con el objetivo de poder liberar espíritus, ¿no? Se los encerraba incluso en cuartos sin ventilación ni luz, permanecían desasiados en estos lugares llamados manicomios. Así es, se tenía marginado este tipo de población. Pero doctor, queríamos consultarle una pregunta. Se menciona siempre delirios y alucinaciones. ¿Cuál sería la diferencia entre ambos, entre estas dos palabras? Mira, ya que hablas de la esquizofrenia, justamente la esquizofrenia tiene como características la presencia de delirios y alucinaciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre delirios y alucinaciones? Los delirios, o el delirio en general, tiene que ver con un tema de pensamiento, ¿ya? En tanto, la alucinación tiene que ver con un tema de la percepción. De tal manera que, si hablamos, por ejemplo, de alucinación, la alucinación puede ser una alucinación visual, una alucinación auditiva, puede haber alucinación táctil, puede haber alucinación gustativa inclusive, ¿no? Hay diferentes tipos entonces de alucinación, insisto, que tiene que ver con la
percepción. En tanto, en el caso del delirio, que es un trastorno del pensamiento, tenemos diferentes tipos también de delirio. Voy a mencionar uno, que es, por ejemplo, el delirio de grandeza, ¿no? La gente siente o piensa que los demás son inferiores a él, que él o ella de repente es un enviado de Dios, ¿no? Y bueno, el pensamiento es lo que está completamente afectado en el caso de los delirios, ¿no? Claro. Entonces ya tenemos definido, Fiorella, qué cosa y cuál es la diferencia entre delirios y alucinaciones. Muy bien, entonces vamos a preguntarle, profesor, nosotros tenemos entendido que debe surgir algún detonante, ¿no?, de gran intensidad que pueda dar inicio al desarrollo de la esquizofrenia. A su percepción, ¿cuál considera usted que sería uno de los principales factores para desencadenar el trastorno de la esquizofrenia? Ok. Mira, cuando hablamos de esquizofrenia, creo que es importante reconocer que hay una predisposición genética, ¿correcto?, que va a estar presente, ¿no?, por un lado. Y por otro lado, exposición, ¿ya?, también de tipo comunicacional, ¿ya? Cuando nosotros somos niños, empezamos a comunicarnos, ¿no? Y en esa comunicación encontramos que los mensajes son claros, ¿no? Báñate, cámbiate la ropa, ¿no? Tu papá y tu mamá te hablan de digamos, en el mismo sentido. Pero cuando el papá y la mamá no se ponen de acuerdo, cada uno tiene su propia forma de pensar. Báñate, le dice la mamá, y el papá dice, no te bañes, vamos a jugar. La mamá dice, ¿es hora de comer? No es hora de comer, vamos a ver televisión, ya después comemos. Entonces el niño no sabe qué es lo correcto, ¿no? Entonces surge lo que vamos a conocer como el doble vínculo. Y este doble vínculo se va a ir haciendo cada vez más grande, ¿no? Se va a ir agravando y ahí va a haber una predisposición a la esquizofrenia, ¿no? Hay estudios que indican, ¿no?, que el cerebro, en el caso de las personas que han padecido esquizofrenia, es distinto al caso de las personas que no han padecido esquizofrenia. Como por ejemplo, se dice que los ventrículos son más grandes y que el tamaño del cerebro es más pequeño, es menor, ¿no? En tamaño y en peso es menor. Claro, ahora nos queda más claro la información. Tenemos el conocimiento que existen diversos manuales que nos hablan de un diagnóstico acerca de los trastornos mentales, en este caso la esquizofrenia. Así es, para esto le vamos a dar pase a nuestro panelista Bennett Castillo, que nos informará acerca de los manuales diagnósticos. Los vamos a recibir con fuertes aplausos. Sí, profesor Miranda, buenas tardes. Nuevamente agradeciendo su participación en esta entrevista, en el cual en este punto vamos a tratar diversos manuales, en el cual he encontrado diversa información, pero dentro de la cual he considerado al CIE como de mayor relevancia en el campo de la medicina, ya que no solo está enfocado en lo que es psicología, ya que es todo el ámbito médico a nivel mundial en el cual se utiliza, ¿no? El cual vamos a dar una pequeña introducción a lo que es el CIE, el cual sus siglas, ¿no?, nos indican que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, ¿no? Y como pequeño concepto, que el CIE es un sistema de categorías en el cual dentro están ya sea enfermedades, lesiones o motivos de consulta,
Y eso van de acuerdo a características específicas o a sus causas, ¿no? Y el CIE tiene como propósito el registro, un análisis, una interpretación, una comparación de todos los datos, ya sea de morbilidad y de mortalidad, que se han recolectado a través del tiempo y a través de todo el mundo, ¿no? Para ese entonces, el CIE ha tenido varias ediciones. Ya en el 2018 fue lanzado la última edición, el CIE 11, pero aún no va a entrar en vigencia, en rigor, por el cual aún estamos utilizando el CIE 10. Y dentro del CIE 10 he encontrado lo que es la esquizofrenia, y como pequeño concepto, el CIE 10 menciona que la esquizofrenia es una enfermedad compleja o un grupo de trastornos que están caracterizados por alucinaciones, ideas delirantes, trastornos conductuales, trastorno del funcionamiento social alterado, y este se caracteriza por distorsiones de percepción, de pensamiento y de emociones, dentro del cual la más perseverante o la más característica son las alucinaciones auditivas, el cual se encuentra en mayor parte de la población. Además, en el CIE he encontrado una diversa clasificación de la esquizofrenia, tales como es la esquizofrenia paranoide, la esquizofrenia hebefrénica, la esquizofrenia catatónica, esquizofrenia indiferenciada, esquizofrenia residual o esquizofrenia simple, ¿no? Y a lo que va mi pregunta, profesor, dentro de todas estas clasificaciones de esquizofrenia mencionadas, ¿cuáles son las características que tienen en común todas estas? Yo creo que fundamentalmente es el tipo de afectación social, ¿no? Cuando hablamos de un trastorno, nos estamos refiriendo a un tema de que el comportamiento se escapa de lo que consideramos normal y afecta tu relación con el entorno. Acuérdate lo que decía Allport sobre la personalidad, ¿no? Que, digamos, es la integración de todos aquellos factores biopsicosociales, o sea, biológicos, psicológicos y sociales, ¿no? Que determinan el ajuste de la persona al ambiente. Sería el grupo de características que tienen en común todas estas clasificaciones de la esquizofrenia. Además, profesor, durante mi investigación encontré que diversos autores están de acuerdo, por no decir casi todos, que, ¿no? Como bien se sabe, la esquizofrenia, para que aparezca, tiene que haber un factor detonante, un factor estresante, el cual interfiere en el organismo justo en un momento de vulnerabilidad, el cual desata todo un sinfín de problemas, trastornos, ¿no? Y en especial la esquizofrenia. Y muchas gracias, doctor. Ahora sí volvemos con Alice. Ok. Ahora continuaremos con un gran reportaje acerca de un caso impactante de esquizofrenia, ubicado en el distrito de Villa Salvador. Vamos a verlo. A ver, producción, proyectamos el video. Estamos con la familia Utani Copa y vamos a ver el caso de Marujita. Justamente nos encontramos ahora con Nelly, la hija de Marujita. Nelly, ¿tú me puedes decir a qué edad se presentó la esquizofrenia en tu familia? Bueno, a los 58 años, ¿no? Fue que se presentó más fuerte su enfermedad mental. A los 58 años. Nelly, y dime, al momento que presentó o detonó la enfermedad, ¿qué síntomas manifestó ella para que te alertaran que algo estaba pasando en su salud mental? No dormía, ¿no? Perdió por completo el sueño porque no dormía ni de día ni de noche. Se volvió más agresiva y tenía demasiado miedo, o sea, demasiado era ya, tanto de día y de noche, de todo le daba miedo.
Cuando van ya al médico, al psiquiatra, ¿cuál fue el diagnóstico que dio el psiquiatra? A ella le dijo que tenía esquizofrenia paranoia. Bien. ¿En qué hospital diagnostican a Marujita que tiene este trastorno? ¿Y qué le dijo el médico? Fue en el hospital Loaiza. Ahí el doctor dijo que probablemente su esquizofrenia lo ha tenido desde pequeño. ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo, Maroja Copa Enceso. ¿Y cuántos añitos tienes? ¿Te acuerdas? 67. 67 años. Sí, guay, muy bien, Marujita, 67 añitos. ¿Y te acuerdas dónde naciste? En mi pueblo, Pumacocha. ¿En Pumacocha? Sí. Pumacocha. Y Marujita, cuéntame, a ver, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Tienes una comida favorita? Sí, mamita. ¿Cuál te gusta? ¿Qué comida te gusta más? De Nelicita, ¿qué comida? ¿Nelly cocina rico o no cocina rico? Sopa, segundo. Sí, cocina rico, mamita. ¿Cocina rico? Esa Nelly cocina rico. Y Marujita, ¿cuántos hijos me dijiste que tenías? 3. 3 hijos. Sí, mamita. ¿Y sus nombres? ¿Quién es el mayor? Alfredo. Alfredo, Después Nelly. Nelly, Después Wilmer. Wilmer. Sí. Ah, Wilmer. Y Marujita, dime, a ver, de estos 3 hijos, ¿te acuerdas algo de ellos cuando eran pequeñitos o ahora de pronto? ¿Alguna anécdota, un recuerdito que tengan de ellos? ¿Algo que te recuerdes? Travesuras, tal vez. De Wilmer, de Nelly, De Wilmer, de Nelly, de Alfredo. De pronto, ¿quién era más travieso? ¿Alfredo, Nelly, Wilmer? Alfredo. Alfredo era más travieso. Nelly, coméntame, y para poder terminar nuestra entrevista, en lo social, en lo familiar, ¿cómo ustedes se han visto afectados o cómo ustedes han afrontado esta situación de esquizofrenia con el caso de Marujita? Bueno, no ha sido nada fácil, ¿no? Porque esto es lo que ella pasaba, ¿no? Nos afectaba a todos, a toda la familia, nos cambió por completo, ¿no? Sí, es bien cierto que eso siempre ha sido de alguna manera desde más antes, pero cuando se acentuó más su enfermedad ha sido peor. O sea, nos cambió la vida a todos nos ha cambiado la vida porque nos afecta como familia, inclusive por ejemplo, ¿no? Si yo le servía la comida, ¿no? Ella de repente no quería, decía que estaba mal preparada, mal elaborada, porque, por decirlo, en su delirio, ¿no? Ella decía que todo estaba contaminado, todo, las cañerías, todo estaba contaminado, el agua, todo, ¿no? Entonces no quería comer, no quería tomar el agua, o sea, ella pensaba, ¿no? Esas cosas en su mente. Entonces, y sobrellevar, ¿no? Soportar todo eso, pues, ¿no? Como familia, día a día, pues no era nada fácil, ¿no? Ajá, manejar todo eso no era nada fácil, pero bueno, ¿no? Y hacer cambios en toda nuestra vida, en toda nuestra rutina, porque no podíamos salir como familia, no podíamos pasear, por ejemplo, ¿no? Un domingo, nada, no podíamos hacer nada de esas cosas, ¿no? Por decir una familia normal, por decirlo así, no lo podíamos hacer. Ha sido difícil adaptarnos a todo esto. Bueno, agradecemos a la familia Utani Copa porque hemos visto el caso de Marujita. Sabemos que esta enfermedad de esquizofrenia ha sido diagnosticada según el manual del CIE-10, el manual clínico, con el F20, que es uno de los trastornos más importantes dentro de este grupo.
y que la esquizofrenia en este tiempo está siendo una enfermedad que está afectando a muchas familias a nivel mundial. Por ello hemos tenido esta entrevista con la familia para saber cómo afronta la familia ante un caso de esta enfermedad y los trastornos mentales. Gracias y adelante estudios. Estaba muy interesante el reportaje. Ahora presentamos a nuestra siguiente panelista, Jocelyn Arias, que nos hablará acerca del caso presente. La recibiremos con fuertes aplausos. Buenas tardes, estudio. Buenas tardes, doctor Miranda. Es un gusto de conocerlo y tenerlo presente aquí en nuestro programa. Hemos tenido la dicha de poder entrevistar a Marujita, de 67 años. Ella es de Villa El Salvador, tiene 3 hijos, vive con el hijo mayor y sus nietos. Ella es diagnosticada de esquizofrenia paranoide, ¿no?, a los 58 años. A través de los testimonios de sus hijos, hemos podido conocer los signos y síntomas que ha ido presentando, ¿no?, tales como pérdida, ha ido perdiendo la memoria, ha tenido dificultad para dormir, ha tenido también falta de apetito, alucinaciones, humor irritable, ¿no? Mediante la entrevista que ha dado mi compañera, hemos podido también observar que ha presentado otros casos como su lenguaje ya no es tan fluido, presenta dificultad para poder responder a algunas preguntas con facilidad, ¿no? También a todo esto vemos que la familia está bien unidas en todo momento, ¿no? La hija lo tiene durante el día con ella, siempre le están acompañando, que eso es muy importante durante su tratamiento. A ver, doctor, una pregunta sería, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted brindaría en el caso que hemos visto, ¿no?, de Marujita? Ok. Quiero hacer una recomendación previa, ¿no?, en el sentido de que considero que la salud mental, en este caso, la esquizofrenia, ¿no?, fundamentalmente, tiene que verse desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico y también neuropsicológico. Recomendaría a la familia que sigan tan unidas con respecto al caso de la mamá y que mantengan su tratamiento, porque veo que tiene un tratamiento que es un inyectable que le aplican cada mes, ¿no? Porque la persona tiene mucha dificultad para mantener su tratamiento a partir de la toma de píldoras, ¿no? Entonces tiene que usar las inyecciones, ¿no? Por eso yo la veo, y ustedes la verán, yo no veo una persona así, esquizofrénica, en este momento. Tendría que entrevistarla, tendría que seguir evaluándola para darme cuenta que es esquizofrénica. No sé si ustedes coinciden conmigo, yo no la veo esquizofrénica, así como está. Como les digo, veo una persona muy humilde, muy sencilla, no es tan inteligente, etcétera, ¿no? Entonces, se ve que la medicación surte muy buen efecto, ¿no? Listo. Muy interesante realmente todo lo relacionado acerca de este caso. Hemos visto diversos temas y diversos puntos específicos acerca del trastorno de la esquizofrenia. Ahora, tenemos una última pregunta. ¿Sabemos cuáles son los tratamientos variados para lo que es el trastorno de la esquizofrenia? Cuando ya está abarcada totalmente en la persona, ¿no?, desarrollada totalmente. Pero quisiéramos saber ahora cuáles serían los principales signos para poder empezar con un trabajo preventivo, ¿no? ¿Qué conductas deberían existir para realizar un trabajo preventivo desde el ámbito de la psicología? Ya, te digo, yo no esperaría ningún síntoma.
porque si no, no sería un trabajo preventivo, sino ya sería un trabajo de intervención cuando encontramos los síntomas, ¿no? Entonces, un trabajo preventivo lo que busca es disminuir los factores de riesgo. ¿Correcto? Un trabajo de intervención lo que busca es disminuir, ¿no? O paliar, de alguna forma, el daño, ¿no? Que puede estar causando un problema. Pueden ser los signos de alarma. Un joven, por ejemplo, que no se comunica, cambia insidiosamente su manera de comportarse con los demás, ese es un signo de alarma. Deja de bañarse, ya no se preocupa, ¿no? Ya no se preocupa por cuidar su apariencia, ese es un signo de alarma. Excelente, entonces sabemos que la base para un trabajo preventivo es la psicoeducación, ¿no? Educar a la población acerca de este trastorno para empezar desde casa ya a temprana edad la prevención acerca de estos signos. Claro, acerca de estos cuadros que se pueden presentar, ¿no? Cómo detectarlos, ¿no? Pero hay que enseñarles cómo hacer para que eso no suceda. Creo que eso es lo más importante. Cómo evitarlo. Por eso son preventivos, promocionales, ¿no? Hay que darle amor a los hijos, hay que preocuparnos por ellos, hay que dejar de ser negligentes con ellos. Claro, vemos entonces que la base de cualquier desarrollo de un trastorno vendría a ser el hogar, ¿no? La crianza específica. Bueno, voy a dar el pase a nuestra reportera Viviana, que desea realizar una consulta. Sí, justamente, profesor, muy interesante y muy importante todo lo que usted nos está informando. Sé que los teleaudientes que nos están viendo ahora están bastante informados y por ello quería decirle, por ejemplo, en el caso de familiares que tienen algún paciente con esquizofrenia, ¿qué ejercicios sencillos o simples que ellos lo puedan realizar en casa para ayudar a conservar la memoria o su atención en este tiempo de COVID, que no hay, los centros no están llevando de pronto su terapia de rehabilitación? ¿Algún ejemplo sencillo que usted pueda darnos para que el familiar común pueda apoyar a través de estos ejercicios a sus parientes? De pronto usted nos puede dar algún consejo para aquellos familiares, como juegos, algo que ellos puedan reforzar, ¿no? Ya que ellos desconocen la enfermedad o desconocen la terapia rehabilitadora porque lo da el profesional. Entonces, algo sencillo que nos pueda dar como un ejemplo para que ellos practiquen con este tipo de familiares. Puedes tener una lámina, correcto, en donde vas a colocar una estrellita, una bolita, una rayita. Una estrellita, una bolita, una rayita, ¿ya? Y así en ese orden, de arriba hacia abajo. Solamente que en la segunda línea, tú ya no empiezas por una estrellita, sino por una bolita. ¿Correcto? Y así vas intercambiando hasta abajo y le dices a tu familiar, quiero que me ayudes en esto, ¿no? Vamos a marcar solamente la rayita. Entonces se va a buscar las rayitas, ¿no? Y va. Pero luego se le hace más difícil, ¿no? Ya lo haces completamente desordenado para que él te busque. Y es más, quiero las rayitas azules, no las rayitas verdes, ¿ya? Entonces, o las estrellitas anaranjadas, no las estrellitas rojas. ¿Te das cuenta? Y así vas a ir trabajando con él, estimulando en este caso la atención. Eso es lo que hacen los centros de adultos mayores. Y yo le agregaría, a ver, una lectura. Vamos a leer algo cortito, ¿no? Y tú le preguntas, ¿cuál era el personaje principal? ¿Cómo era? ¿No? Entonces, vas evaluando la comprensión lectora. Adelante, estudios. Okay. Claro, se pone ahí a prueba, ¿no? Como mencionó el profesor, las funciones ejecutivas, ¿no? La práctica. Fiorella, ¿continuamos? Llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias a nuestro invitado, el doctor Víctor Miranda. La verdad ha sido un intercambio de
de información muy interesante, muy bueno. Agradecemos también a nuestros panelistas y reportera que nos han brindado información acerca de muchos datos importantes y nos vamos recargados de información. Y obviamente para repartirla con nuestros familiares, ¿no? Así es, nos despedimos con fuertes abrazos y con nosotros será hasta la próxima. Sí. Chao.